Seguimos en Para Contarte Mejor. No te puedo tirar un chiste justo antes de salir al aire. Bienvenido, Jorge Bustamante. Le tiré una tilingada, porque viste que yo hablo temas serios, pero cosas prácticas. Claro, son cosas prácticas. Fue como un deseo en voz alta. Bienvenido Para Contarte Mejor. Te estábamos esperando la semana pasada, pero estás muy ocupado, ¿no? Nuestro invitado estrella está muy ocupado, pero está muy bien que así sea, porque es tu función y es beneficioso para todos, Jorge, que estés ocupado vos. Y también es buenísimo seguir hablando de este tema, que lo propusiste vos hace un par de semanas, y ya lo abordamos desde el lugar psicológico con Maricel Ceboli. La semana pasada tuvo muchísima repercusión, me llegaron un montón de mensajes privados. Y el tema del abuso y violencia intrafamiliar, lo que me generó a mí es que cuánta gente padece de esto y cuánta gente no lo dice, ¿no? Sí, ha aumentado, digamos, el nivel de gente que se anima a decirlo, pero claro, el silencio todavía creo que es lo que está reinando en estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces estos procesos se inician porque una maestra, una doctora, claro, terceros, los que cumplen otros roles, o le dicen a la madre, hace la denuncia, uh-huh, o a la abuela o a algún familiar, ¿no es cierto? Pero es el mandato del silencio todavía, porque hay mucha discriminación. Claro. Entonces, una persona que no se diga, que no lo señalen con el dedo, y nosotros mismos, a pesar de ser víctimas, la sociedad misma lo señala, es víctima, pero es la persona que ha sido violada, el nene que violaron. Sí, lo señalas con el dedo y ya ahí medio que lo discriminás. En eso hay una protección, y es una protección internacional de no divulgar por la prensa. A veces dicen, no, ¿por qué no dicen el nombre de ese generado? Como dicen, está bien. No tenés que dar ningún dato donde pueda llevarte al nombre de la criatura, generalmente son chicos, niños, ¿no? Sí. Que ha sido abusado. Uh-huh. Entonces, por eso no se pueden decir los nombres. Hay como confidencialidad en esto. Claro, pero es en protección de las víctimas, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque la sociedad tarde o temprano lo va a segregar. Jorge, recién fuera de cámara vos decías, esto de decirlo o no decirlo también tiene que ver con las clases sociales, ¿no? Sí, sí. Los abusos intrafamiliares se dan en todas las clases sociales. Tal cual. En todas las actividades, profesionales, no profesionales. Pero generalmente son las clases menos pudientes las que más denuncian. Claro. ¿Por qué? Porque tienen mayor influencia de organismos técnicos, de la escuela, médicos, etcétera. Y en las clases más pudientes se cuida más la imagen familiar. A veces pareciera que tiene un costo social esto, decirlo. Sí, sí, uh-huh, sí. Sí, que muchas veces se arregla de otra manera, ¿no? Se arreglaba como se arreglaba antes, por organismos, algún organismo técnico, alguien que los asesoraba, alguien que los contenía, pero no se hacía la denuncia penal, ¿no? Jorge, la ley ampara a los niños, a las mujeres o a las personas vulneradas, abusadas o violentadas físicamente, ¿son condenas penales? Sí, depende también del tipo de delitos. Nosotros hablamos de abuso sexual, todo tipo de abuso sexual, que va desde un simple manoseo hasta el acceso carnal de un familiar, etcétera. O sea, sí, estoy dándolo el espectro. El espectro más o menos, ¿no? Todos tienen pena de prisión. Un abuso simple, tocar, muchas veces no es prisión efectiva la primera vez. Claro. ¿No es cierto? Pero también tiene que ser denunciado, no minimizar el hecho. No se tiene que minimizar. Lo que ocurre es que hay una cuestión cultural, ¿viste? Tal vez escuches a personas mayores que digan, no, pero necesitas 2 testigos, etcétera, como era la ley antes. Claro, ahora no. No, en eso se ha avanzado bastante, y con los elementos técnicos que se puede contar, las pericias, los informes de la escuela, entonces se va analizando a la víctima y al victimario, y sobre todo a la víctima y las reacciones que tiene la víctima. Un chico abusado empieza a andar mal en la escuela, empieza a tener problemas con sus familiares. Rechaza un cariño de la mamá. Físicamente, sí, retrocede. Sí. Y además está el método de la cámara Gesell, que se le interroga al chico, ahí informa a los peritos, y también pueden haber otros peritos que informen sobre la situación de ese niño, esa niña abusada, que te va a dar la pauta si esa criatura está mintiendo o fabulando o no. Uh-huh. Un chico de
escasa edad, 3, 4 años, que te relata un hecho sexual, no tiene, no está mintiendo. No puede, es decir, hay que ver de dónde. Puede ser que sea un abuso, o puede ser el abuso que dice u otro, pero hay algo que no es normal, no tiene ese lenguaje, no tiene los conocimientos, ¿no es cierto? Entonces todo eso es analizado por los peritos. Bueno, hay un montón de pruebas más. Las denuncias la puede hacer, si estamos hablando de un menor, lo puede hacer un familiar directo del menor. Mira, en los casos de los menores hay, en sí, todo lo que sea abuso sexual primero lo tiene que hacer la víctima, porque si la víctima no quiere denunciar. Claro, pero un niño tendría que hacerlo los familiares, pero muchas veces el abuso proviene de la misma familia. Claro. Entonces en esos casos se autoriza a otra persona, un vecino, un maestro, un médico que vio, bueno, sí, un tercero. Y a partir de ahí, ¿cómo se actúa? Es según el caso. Claro. En general, lo que se hace primero es la cámara Gesell, interrogar hablo de cámara Gesell porque estamos hablando generalmente de los abusos contra los niños, exacto. ¿no? Se hace una cámara Gesell, donde hay que tener mucho cuidado del respeto al derecho de defensa, donde el imputado sepa que van a hacer una cámara Gesell y puede poner su técnico, su abogado tiene que tener, y se interroga al niño. Y a partir de allí, paralelamente a esto pueden haber otros, según la causa, otros elementos de prueba que, bueno, según las circunstancias. Pero una vez que se prueba esto, o sea, o en el mientras tanto, ¿se toman acciones judiciales para proteger a ese niño por sí? Debería. Muchas veces se toma, incluso a veces se dicta la prisión preventiva del imputado en los casos graves, que puede interferir, puede obstaculizar, puede molestar a la víctima, y ha ocurrido casos donde la han molestado, la han golpeado, etcétera. Y en otros casos, según las circunstancias, y sin delitos menores, un simple abuso, a veces no. Pero eso es lo que a mí me da terror. Decir, un niño es abusado y hasta que se hace el juicio, nosotros decimos así, hasta que se hace el juicio, que lo sigue manoseando, le sigue pegando. Claro, no, justamente, si la justicia actúa bien, no. Hay que ver, nosotros hemos visto, no ha pasado acá en algún otro lado, bueno, acá lo intentaron tal vez alguna vez, que por razones económicas la víctima siga viviendo con el victimario, lo que es. Hay una locura, claro. Nosotros nunca hemos hecho lugar a eso, ¿no es cierto? Lo que falta, tal vez paralelamente a esto, para estos casos y para todos los delitos en general, es una buena organización de asistencia a las víctimas, que es un conflicto que tenemos hoy en día y es un reclamo que está yendo para cualquier lado, porque las víctimas de los delitos no tienen una asistencia, salvo determinadas organizaciones estatales, no estatales. En el caso de abuso acá tenemos algunas organizaciones estatales para contención muy buenas, técnicas muy buenas, pero nosotros necesitamos el resto. A veces son familias carenciadas que no lo denuncian al victimario porque se les termina la comida. Qué horror. Claro. ¿No? A mí me pasó una vez que llego a la casa de una chica que tuvo 3 hijitos, el último con esta persona, llego y estaba toda golpeada. Y le digo, ay, pero por favor, ¿por qué no lo echamos de acá o lo denunciamos? Y dice, no, porque a los nenes les trajo un televisor y les trae la comida. Es como tremendo, pero se viven realidades muy duras. Sí, y además hay toda una cuestión psicológica, te lo debe haber, que a veces ya la aceptación, como que me golpea porque tengo la culpa. Claro. ¿No? Pero bueno, evidentemente nosotros carecemos de una organización fuerte de asistencia a las víctimas. Y otro para tema, todo tipo de delitos, ¿no? Jorge, otro tema que a mí capaz que estoy medio desplotada, pero es un tema que hay un montón de cosas para tocar. Nosotros escuchamos mucho la ley 3040, que el victimario no se puede acercar a un radio, ¿no? De la víctima. Sí, X metros, sí. X metros de la víctima. ¿Esto se cumple? ¿Esto está supervisado? Mira, la 3040 eso va por el camino civil, ¿no? Pero te digo, todas estas normas tendrían que ser de ejecución sumarísima, rápido, urgente. Urgente. Inmediatas, digamos, ¿no es cierto? Tal vez con otro tipo de procedimiento oral, más expeditivo, sino estamos cumpliendo formalmente. Que haya guardias, es como guardias, ¿o no? Sí, estamos cumpliendo formalmente, pero en la práctica se desdibuja. Claro. Y a veces llegas a situaciones ya irreversibles. Además tenemos homicidios en este caso, de 30, 40. Van, denuncian y hasta que le dan la audiencia, hasta que deciden lo que le... ¿no? Eso tendría que ser... los problemas son inmediatos. Claro. Tienen que tener una resolución. No quiere decir que tiene que ser una resolución apresurada, alocada. Claro. No estamos hablando de condenar, estamos hablando de algo preventivo. Proteger y resguardar a las víctimas. Eso es fundamental. Creo que sobre eso nuestra ley estamos en deuda. Estamos porque todos los que tenemos una función pública estamos en eso, en deuda. Es necesario modificar
y que ante un hecho de estas características tenga una respuesta inmediata, sea de abuso, sea de violencia familiar, todo lo que ocurre en la familia, pero también necesitas darle alguna seguridad a las personas que van a denunciar, que pueden seguir viviendo. Claro, ¿no es cierto? Que no le va a ir peor por denunciar. Y otra cosa importante, que es otra pata de todo este asunto, es el victimario que dentro de todo el espectro que dijiste no cometió un delito gravísimo, no llegó a la violación o no llegó a matar a golpes, por decirlo, pero sí agredió físicamente a una persona o abusó desde el manoseo o lo que fuera. El manoseo a los chicos es algo que vos no, pero que es muy común. Claro, bueno, pero ese victimario uno denuncia, después no tiene una condena grave. También hay un seguimiento a ver si este tipo o esta persona sigue haciendo eso o sigue golpeando o... Debería. Ay, Jorge, qué feo. Debería decirte, bueno, pero eso es toda una cuestión que nosotros estamos en deuda con las víctimas. Claro. Y de prevención. Nosotros tenemos, y te lo reitero, ya lo hemos hablado, tenemos prevención para los delitos de robo, principalmente. Sí. Cámara, seguimiento, policía en la esquina, etcétera, etcétera. Y para tipos de delitos que causan mucho más daño no hay prevención, porque no hay un interés, no ha habido un interés legislativo. Claro. Es decir, un maestro antes de ingresar a una escuela tendría que tener un test psicológico en este aspecto. Claro. ¿No es cierto? Por ejemplo. Claro, para estar alerta. ¿No es cierto? ¿Cómo se da? Digo, usted que es tan común. Un médico mismo, a ver, que va a trabajar con cuerpos, a ver cómo está psicológicamente. Nosotros estamos atrasados en todo este tipo de... En otros lados donde se le paga a la gente para estudiar, se le paga a los profesores, por ejemplo, en Alemania, se está estudiando los delitos estos de violencia, de abuso, de homicidio, eso, desde un punto de vista neurológico. Claro. A ver cómo viene predispuesta una persona. Si nosotros llegamos a descubrir eso, sería es una muy gran importante para prevención, claro. ¿no es cierto? Claro. Estamos a kilómetros de distancia. Seguramente, ¿y cómo se puede modificar la conducta de estas personas que ya vienen tal vez genéticamente dispuestas? Eso es lo que yo digo. ¿No? Yo digo, esto viste, es políticamente incorrecto para decir, bueno, hay personas que ya nacieron y bueno, eso es lo que se está estudiando. Qué loco eso, ¿no? Que ya genéticamente venís con algo que te predispone a la violencia, por ejemplo. Y se está experimentando ya con chips en animales cómo cambiarles la conducta. Entonces, dentro de 20, 30 años... Todo buenito vamos a salir después. Claro, pero eso vos mira, cuando una de las pruebas que se hacen es, en un abuso sexual, al victimario ver si tiene una predisposición para tal tipo de conducta. Eso se podría hacer antes. Claro. Y se podría tratar antes. Después que lo denunciaron. Después que ya tiene la causa. Entonces, en determinadas actividades se podría hacer antes. Jorge, para ir cerrando esto que es amplísimo y hay que seguir hablando, es lo bueno que se vaya sabiendo, que se animen a hacer las denuncias. Esto es lo que te iba a decir. Una persona es víctima de violencia o de abuso, o tu hijito, Dios no permita, pero digo, algún familiar, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? Mira, sobre estas cuestiones sí estamos preparados, como te dije, hay organismos, pueden hacer la denuncia en el Ministerio Público y hay un equipo de psicólogos que lo van a atender muy bien. Eso. Pueden ir a otros organismos del Estado, en el hospital mismo los van a derivar. ¿Una comisaría cercana también? Una comisaría lo van a derivar al hospital y lo van a derivar a los organismos estatales. Y sobre esto aquí en Viedma se trabaja bien. Es importante saber que va a estar resguardado el nombre de la víctima. Tiene que estar resguardado. Debe estar resguardado porque mucha gente por ahí tiene miedo. Que se animen a denunciar, que nadie tiene derecho a que la prueba poner no una es mano tan encima difícil a nadie. Para comprobar si sí o no. Claro, no es horrible, no es engorroso, no es que tu nene va a pasar por cosas espantosas. No, tendrá que pasar por una cámara GESEL. Que es de juego, ¿no? Para los chicos, más es que nada. Una sala que está, que es de acuerdo a la Por eso, a la no criatura, es como agresivo ni nada, absolutamente. Ni traumático. Se recomienda no realizarle más de una cámara GESEL. A veces es necesario, bueno, en esos casos si es necesario para la investigación se hace otra, pero se recomienda hacer una completa. Por eso, resguardando el derecho de defensa, para que no tenga que luego el abogado de la defensa llamar nuevamente y completar todo en un solo acto, para que ese chico... Para que sea lo menos... Y además eso lo va a ayudar.